Bien, familia, en este video quisiera aprovechar y recomendarles este libro que acabo de leer y estudiar. Muy interesante, se titula, el libro está en inglés, no está todavía traducido al español. Se titula We Stand on Their Shoulders, parados sobre sus hombros o sobre sus hombros. El autor es Michael W. Campbell y trata sobre el legado histórico de los pastores adventistas. Nos habla sobre los pioneros, el comienzo, ¿verdad? De los ministros y pastores, el sacrificio, la dedicación, el esfuerzo, la valentía, el coraje, la entrega de estos hombres y mujeres que fueron evangelistas, misioneros, colportores, pastores, ministros, líderes, administradores, que Dios utilizó poderosamente durante esos primeros años y décadas del crecimiento de la iglesia adventista. Así que el autor, el doctor Michael Campbell, el doctor, hizo muy buen trabajo. Michael Campbell es el director de archivos, estadísticas e investigación de la División Norteamericana de la Asociación General y ha entregado ha dedicado más de una década a enseñar en Texas y en las Filipinas, y antes de eso fue pastor en en los estados de Kansas y Colorado. Está casado con Heidi, que también tiene un doctorado en Baylor University, y tienen dos hijas, una llamada Emma y la otra y el otro David, 2 hijos, Emma y David, que son teenagers. Así que ahí está la parte frontal del libro y la portada principal y la portada parte de atrás. Lo pueden conseguir en cualquier tienda adventista, también en línea o también en Amazon. Muy, muy, muy recomendado. Voy a compartir con ustedes algunas cositas que no lo voy no voy a compartir todo el libro, obviamente, eh, para aquellos que por alguna razón no lo pueden comprar o no tienen ese dominio del idioma en inglés. Voy a compartir con ustedes algunas notas que me llamó la atención. Este libro tiene 13 capítulos, bastante cortito, se puede leer en varias semanas. eh, una lectura muy amena, muy agradable, mucha información que contiene allí. Cuando empezamos a leer el capítulo 1, habla sobre los comienzos pastorales. Por ejemplo, algunas personas son llamadas a dedicarse por completo a la obra, y esto usted lo sabe, que esto no es para todo el mundo. Esto es para hombres y mujeres que saben que han recibido un llamado sagrado para dedicarse a servir al Señor, en muchos casos a tiempo completo. Y esto tiene su origen, el autor lo presenta en el capítulo 1, tiene su origen en la Biblia. ¿Ah? Personajes como Melquisedec, los levitas sirvieron al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento tenemos apóstoles, tenemos diáconos, tenemos diaconisas, tenemos ancianos, etcétera. Son hombres que se dedicaron por completo o de lleno a la obra. ¿Ah? Entonces, esto continuó, este llamado que Dios hizo desde el mismo comienzo, continuó a lo largo de la historia durante la Edad Media, especialmente durante la Reforma Protestante con Martín Lutero, que su elocuente predicación sobre la gracia, temas sobre la fe, la justificación por la fe, sobre Cristo y sobre la autoridad de las Escrituras, así como su temperamento ardiente, encendieron la llama de la Reforma. Pero no solamente personas como reconocísimo, reconocido hombre que Dios llamó sacerdote de la Iglesia Católica, Martín Lutero, pero también estuvo Pedro Valdo en Francia, nacido en 1140 y murió en 1217. También podemos encontrar a un John Wycliffe en Inglaterra, 1320-1384, a un Juan Hus en Bohemia, 1369-1415,
¿Qué tal a un William Tyndale en Inglaterra, 1495-1536? Que de paso fue el primero en aprovechar el invento de la imprenta de Gutenberg para imprimir el Nuevo Testamento en el idioma inglés, esa versión de Tyndale. Se fue William Tyndale. Que está Ulrico Singlio, 1484-1531, o el famosísimo Juan Calvino, 1509 hasta el 1564. Juan Calvino fue pastor en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y sirvió de refugio a miles de ministros y cristianos perseguidos en toda Europa, y de donde salieron innumerables pregoneros del evangelio a numerosos países y distintas partes del mundo. Fue teólogo, fue misionero, fue pastor, fue estadista, un estadista, uno de los estadistas más influyentes de la época, Juan Calvino. ¿O qué tal un Juan Knox, 1505 a 1572? Así que hubieron hombres que Dios durante la Edad Media, la Edad Oscura, durante todos estos años fue levantando para volver a llevar, a traer el evangelio a la gente y llevar la luz. ¿Qué tal sobre el movimiento pietista, el pietismo? El pietismo fue un movimiento religioso protestante iniciado en el país de Alemania en el siglo XVII, principalmente por Philip Jacob Spener. Y eso fue como reacción evangélica contra el intelectualismo y el formalismo dominante en las iglesias luteranas y calvinistas. Pietismo se enfocaba más en las emociones, en recibir el mensaje que llegue al corazón de las personas. Y Dios levantó muchas personas allí. Así que si usted se lee ese capítulo 1, el capítulo 1 de este libro habla sobre eso, sobre los comienzos desde Génesis y cómo Dios ha ido levantando hombres a lo largo de la historia. Cuando brincamos al capítulo 2, allí habla sobre los inicios de los ministros adventistas. Y claro, tenemos que empezar hablando sobre William Miller, un hombre que Dios llamó para una misión especial. Este hombre se dedicó a estudiar por muchos años y reconoció la importancia de predicar para preparar a la gente para la segunda venida de Cristo Jesús. Y le pidió a Dios que si Dios lo llamaba a predicar, que él iba con mucho gusto a ceder de su tiempo, de su conocimiento y de su energía. Y ese mismo día en la tarde vino un joven y le dijo, bueno, te toca predicar, te invitaron a predicar. Así que Dios lo llamó de inmediato y eso, claro, hizo incomodar, se sintió medio intimidado William Miller, pero cumplió la promesa que le había hecho a Dios y se dedicó a la predicación, y conocemos cómo se preparó y cómo fue parte del descubrimiento de la fecha de octubre de 1844. Claro que empezó en 1843, luego se movió hasta 1844, octubre, y sabemos que fue parte también del gran chasco. Vemos también a un J.N. Andrews, a un J.N. Lockborough, jóvenes talentosos fueron esos que se dedicaron a predicar sin ninguna forma de sustento, y muchos otros. Muy bien, cuando brincamos al capítulo 3, habla sobre la identidad ministerial adventista y personas como José Bates, Jaime White, que contribuyeron a un buen fundamento teológico para la iglesia durante los años 1848 y 1850. Estos jóvenes, estos hombres se dedicaron al estudio y a crear un buen fundamento teológico y bíblico para el crecimiento y el empuje de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando la iglesia se organizó en el año 1863, la iglesia adventista, había, ¿saben cuántos ministros activos habían en 1863? 31. Y eso brincó para el año 1881, aumentó a 276 ministros o pastores activos para esa fecha. Interesante, ¿eh? Y cada uno de esos pastores que llegaron a formar parte de
el movimiento adventista, tienen un trasfondo cristiano, de iglesia cristiana de otras denominaciones, como por ejemplo, le estoy aquí mostrando esta gráfica que ustedes pueden encontrar allí en el libro. am, un 27% de la iglesia metodista episcopal, un 18% de la iglesia bautista, un 4% de la iglesia conexión o conexión cristiana, un 2% de la iglesia bautista del séptimo día y un 2% de la iglesia congregacionalista y un 47% eh, no afiliados, no tenían necesariamente un trasfondo cristiano o de otras denominaciones. Así que interesante. Y para el año 1871 hubo un aumento en el interés de estudiar teología, tanto de varones como de hembras. O sea, tanto hombres como mujeres estaban preparándose y estudiando teología. Creo que aquí tengo una gráfica así. Aquí están los años. eh, Esta gráfica muestra el aumento. Aquí están los años y aquí está el aumento de pastores ordenados. Por ejemplo, aquí esta gráfica, esta muestra los pastores con credenciales. Aquí esta muestra los pastores con licencia y esta de aquí abajo, los pastores ordenados. Miren, entre los años 1875 hasta el 1877. Bueno, entre el año 1871 y 1873 hubo ese aumento y luego la segunda ola fue entre el año 1877 y 1879. Claro que una de las preocupaciones principales de Elena y de Jaime White era que veían que estos jóvenes que estaban estudiando teología y preparándose para ser ministros no entendían el sacrificio y seriedad que envolvía el ministerio pastoral, algunos de ellos, que caracterizaba a los primeros ministros, ¿ah? De los 50, 60. Estamos hablando ya de finales de los 70, inicios de los 80. eh, Elena vio en muchos de estos jóvenes esa frialdad o esa indiferencia ante lo sagrado del ministerio. Y la ordenación, cuando hablamos de la ordenación dentro del ministerio pastoral, fue una práctica que se reconoció desde el inicio del adventismo. Los líderes reconocían la ordenación de muchos ministros que habían sido ordenados en sus antiguas congregaciones, así que muchos de estos pastores que vinieron de otras congregaciones no fueron ordenados en la iglesia adventista porque se reconoció la ordenación en sus iglesias. Sin embargo, también se hicieron muchas ordenaciones y en algunos casos se ordenaron pastores 2 veces. Y, voy a mostrar aquí uno de los ejemplos, un ejemplo de uno de esos pocos pastores que fueron ordenados 2 veces. Aquí en este libro cuenta la historia de 9 pastores que marcaron la historia. 9 pastores que se dedicaron al servicio, se dedicaron a la obra y se entregaron en cuerpo, sus energías, sus talentos, su conocimiento, su dinero, su esfuerzo, le entregaron todo. Así que básicamente a partir del capítulo 4 empieza entonces a nombrar algunos de estos pastores, como por ejemplo, en el capítulo 4 se presenta a Sarah Ann Lindsay, que fue pionera pastora adventista, una de las primeras pastoras adventistas con licencia en la denominación. Esta fue la primera mujer en recibir licencia ministerial en la historia de la iglesia adventista. No estamos hablando de ordenación, porque la ordenación nunca ha sido aprobada dentro de la denominación adventista, pero al inicio, en los primeros años, se le daba una licencia ministerial a las mujeres consagradas que se dedicaban al ministerio y al servicio de la iglesia y al avance de la obra.
Ella empezó su labor, Sara, en Pensilvania, y en el año 1861 se casó con John Lindsay y ambos trabajaron en levantar iglesias por más de 30 años en el estado de Nueva York. Sara y su esposo trabajaron, Sara y John trabajaron en Nueva York durante 30 años y predicaron, levantaban iglesias, levantaban carpas de campañas aún durante época de los circos en algunas ciudades de Nueva York. Y la organización o esta institución, esta compañía de circos y de payasos y de cosas, iba de ciudad en ciudad y ellos en varias ocasiones eh, coincidieron las series de evangelismo y esas noches de circos y de fiesta y de cosas. Sin embargo, ellos competían y mucha gente asistía a sus series de evangelismo para escuchar la palabra de Dios. Ella se dedicaba a presentar la palabra en funerales también mientras viajaban a distintas partes de Nueva York y otros estados, y aprovechaba. Dios, el Espíritu Santo la dirigía a ella para llegar a los corazones de las personas en los funerales. Y después de la muerte de su esposo en el año 1881, después que John murió, de paso murió de cáncer, ella continuó predicando y levantando iglesias y grupos, y se dedicó a compartir a Jesús en Estados Unidos y otras partes de Nueva Inglaterra. Ella murió el 29 de diciembre de 1914, y hasta el día de hoy es una mujer recordada, reconocida. Sara jugó un papel importante en los comienzos del adventismo, pastoreando, en evangelismo, en liderazgo y mucho más. El siguiente capítulo presenta a Eri L. Barr, hablando sobre la diversidad en acción, el capítulo 5. eh, Eddie, el pastor Barr fue un hombre de color, del estado de Vermont, y después del chasco de 1844, Barr continuó predicando la segunda venida de Cristo. Él dijo, aunque ciertamente esperábamos ese evento, no podemos desanimarnos, pues sabemos que Dios juntará a su pueblo, decía él, y regresará a buscarnos. Así que en el año 1842, a los 28 años, se casó con Lori Harvey. Ella tenía 21 años, y era del estado de Vermont, y tuvieron una sola hija que se llamó Emma. El pastor Barr tenía un vivo deseo por ser un evangelista adventista itinerante. Un pastor adventista itinerante es un pastor que no está establecido en un lugar, sino que va a distintos lugares, se muda a distintas ciudades o áreas o estados para predicar o esparcir el evangelio. Y él estaba dispuesto, el pastor Barr, a unirse a otros predicadores para evangelizar en todo Nueva Inglaterra, en toda esta parte aquí de Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania, Nueva York, en Maine, Vermont, todas estas áreas. Al pastor Barr le gustaba trabajar en equipo. Por eso este capítulo 5 habla sobre la diversidad en acción. Y sin duda se convirtió en un evangelista exitoso. Y Elena tuvo una visión sobre el pastor Barr. Ella lo describía como un hombre en quien se puede confiar, un hombre consagrado, un hombre de Dios. En un solo mes, en el año 1855, llevó a 10 personas al evangelio y le entregaron su vida a Jesús a través del bautismo. En un solo mes, el pastor fue instrumento de bendición para un mínimo de 10 personas. Y en mayo de 1857, Elena y Jaime escucharon a Barr predicar, porque tenía una serie de evangelismo aquí en la ciudad de Lancaster, en el estado de Massachusetts, eh, y quedaron maravillados por cómo Dios utilizaba al pastor Eddie Barr. De acuerdo con la Adventist Review, en la South Herald, la revista de Adventist Review, Barr atrajo a cientos de personas a ese lugar, a esa serie de evangelismo ahí en South Lancaster, en Massachusetts. Y trabajaba con un equipo de predicadores para levantar las carpas, para organizar los programas, para cantar, para orar, para dar estudios bíblicos y para predicar. Así que siempre al pastor Barr le gustaba trabajar en equipo.
Desafortunadamente, la mucha ausencia del pastor Barr eh, en casa contribuyó al decaimiento de su matrimonio. Y en diciembre del año 1858, 3 días antes de su aniversario número 16 con su esposa Lori, ella decidió divorciarse de él por una ausencia voluntaria de su parte. Esa fue la razón que ella presentó, una ausencia voluntaria. Así que el pastor Barr se dedicó al evangelio al punto de que descuidó su hogar, su matrimonio y su esposa terminó perdiendo el amor y decidió separarse, divorciarse de, del pastor Barr. Es posible que ese caos, esa situación lo llevó al fanatismo, lo afectó tanto, claro, porque también se separó de su hija, de Emma, lo afectó tanto que fue cayendo poco a poco en el fanatismo y para finales de los años 1850 apareció, por ejemplo, este es un ejemplo de uno de los conceptos fanáticos del pastor Barr después de su divorcio. Para finales de los años 1850 apareció la fotografía y Barr condenaba rotundamente esto, diciendo que se estaba violando el segundo mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, habla sobre no te harás imagen. Así que para el pastor Barr, él decía que esto era satánico, se estaba violando el segundo mandamiento con el asunto de la fotografía. Imagínense ahora, todos nos tiramos fotos y selfies y fotos. Imagínense que hubiera pensado él en ese tiempo, o sea, si estuviera vivo en este tiempo. Inclusive le dijo a una familia de aquí del estado de Connecticut que quemaran todas las fotos o los dibujos que tenían de ellos mismos y que era un desperdicio de dinero todo lo que tenía que ver con las fotografías. Jaime White y Elena de White trataron de amonestarlo y de paso hablaron en contra de algunas de sus enseñanzas. Y más adelante Bart pidió disculpas por sus comentarios y por su comportamiento. Eh, solo en años recientes esta historia ha salido a la luz sobre el pastor Barr, Eric Barr, y su contribución a la obra. Este hombre trabajó arduamente, demostrando la integración y diversidad al inicio del adventismo. Si hubo alguien que hizo énfasis en integrar diversidad de culturas y de eh, 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 educación, trasfondo, fue el pastor Eric Barr. Eh, y también nos enseña que cuando somos negligentes, esa es otra lección que podemos aprender de aquí de Eric Barr, cuando somos negligentes con el ministerio familiar, siempre hay consecuencias negativas. Y también nos habla sobre el peligro del fanatismo. Hay que tener cuidado con eso. Así que muy interesante el capítulo 5 sobre Eddie Barr. Si quieren conocer más, léanse el capítulo 5 completo. El capítulo 6 nos presenta al pastor Walcott Ackley Little John. Vamos a llamarlo Little John. Y aquí nos habla sobre la perseverancia en el ministerio a pesar de las limitaciones y el desánimo. Little John, el pastor Little John, nacido en 1834, murió en 1916, era un pastor efectivo, aún a pesar de sus limitaciones físicas. Eh, y como muchos ministros de la época, a pesar de grandes adversidades y desánimo, estuvo a punto de rendirse, pero siguió adelante. De joven, Little John tenía un reumatismo crónico, sufría de reumatismo crónico, o sea, tenía dolores fuertes en las articulaciones y en los músculos. Y esto afectó y debilitó a tal punto su vista que eventualmente quedó ciego. ¿Sí? El pastor Little John era ciego. Escuchó sobre el sábado cuando estaba en la universidad, para eso de los años 1850, y en el año 1855 se suscribió a la revista Advent Review, la revista Adventist Review, y en junio del año 1866, unos 11 años más tarde, guardaba el sábado, empezó a guardar el sábado. Y en agosto del año 1867 se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el año 1873,
aquí el libro nos presenta que el pastor Little John tuvo confrontaciones con G.E. Butler, el pastor Butler, que en ese tiempo era presidente de la iglesia. Y el pastor Butler pensaba que toda la autoridad eclesiástica debía recaer sobre una persona, Jaime White. El presidente de la Iglesia Adventista Mundial decía, la autoridad en cuanto a lo administrativo debe de caer sobre una persona, sobre Jaime White. Entonces el pastor Little John estaba en contra de esto y le dejó saber a Elena sobre su descontento. Y en el año 1875, Little John se alejó de la iglesia a la que asistía y culpó a Jaime White. Y en el año 1876 fue desfraternizado, porque mientras hacía campañas de evangelismo disgustaba a algunos miembros con las cosas que decía. Así que eventualmente terminó saliéndose de la iglesia, fue desfraternizado, pero los White, Elena y Jaime, lo visitaron en varias ocasiones y empezaron a reconciliarse con él, empezaron a hablar, a orar por él, a amonestarlo. Y en septiembre de 1877, la Asociación General tumbó la póliza del presidente Butler de liderazgo tipo Moisés que se mantenía hasta entonces. ¿Eh? Eso es lo que se mantenía. Jaime tenía toda esa responsabilidad encima y corría esto, corría aquello. Y entonces en la Asociación General en el año 1877, en septiembre de 1877, la iglesia dijo, no, 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 eso no puede ser de esa manera. Y dándole la razón a Little John sobre liderazgo y la efectividad del liderazgo, que debe ser más inclusivo eh, y no debe de caer solamente sobre una persona. En octubre de 1878, el año siguiente, Little John fue nuevamente ordenado al ministerio como ministro adventista. ¿Ve? Por eso le mencioné al inicio que hubieron pastores que fueron ordenados 2 veces. Y este hombre, Walcott Little John, fue uno de ellos, uno de los pocos que fue ordenado 2 veces. En 1878 regresó eh, y se dedicó tiempo completo al ministerio, fue ordenado al ministerio como ministro adventista. El pastor Little John se dedicó a predicar, se dedicó a escribir, especialmente en el estado de Michigan. Y para este tiempo los ministros estaban pasando de ser itinerantes, no muy recomendable ese asunto de itinerantes para hombres de familia o con limitaciones, como por ejemplo la pérdida de visión, de la ceguera del pastor Little John. Pasaron de ser empezaron a pasar de ser itinerantes a establecerse más fijamente en un lugar, ¿no? Estamos hablando de finales del 1870, inicio de 1800. No convenía, especialmente para los pastores de familia que tenían sus esposas, sus hijos, ¿eh? Ya vemos a uno de ellos, al pastor Barr, que perdió a su familia, perdió a su esposa porque se dedicó a viajar y a predicar. Eso fue cambiando para finales de los años 1878 y se fue estableciendo un ministerio más fijo en un lugar para que el pastor pueda atender a su familia y pueda atender también su salud física y mental y el avance de la obra. Así que el pastor Little John fue parte de una transición de la iglesia. Desde el inicio de la iglesia hasta ahora han habido transiciones. Esta fue una de ellas. Y el pastor Little John fue parte de una transición. ¿Qué transición? Bueno, ministros itinerantes a ministros fijos para enfocarse en una iglesia o grupos de iglesias. Así que en el año 1883, por ejemplo, cuando la iglesia de Battle Creek tenía una membresía de casi 500 miembros, el pastor Little John se encargó de administrar esa iglesia. O sea, se le encargó esa iglesia con alrededor de 498 miembros. El pastor Little John es un ejemplo de que a pesar de las limitaciones físicas, de su ceguera, a pesar del desánimo y apartarse de la iglesia, a pesar de ser defraternizado, regresó para dedicarse a la obra. Y es que cuando el desánimo toque a tu puerta, asegúrate de regresar con más valor que nunca. No te desanime.
busca fortaleza y sabiduría en el Señor y Él te va a bendecir. ¿Ah? Muy bien, el siguiente capítulo, el capítulo 7, habla sobre el pastor Serna, Marcial Serna, que fue el primer pastor adventista hispano en la historia de nuestra iglesia adventista. Y su historia empezó en el verano de 1899, que llegaron dos colportores adventistas, Walter Black y Charles Williams, tocaron la puerta del pastor Marcial Serna. El pastor Serna nació en el año 1860 y era pastor metodista episcopal, era pastor de la iglesia metodista episcopal. Y esto, Black y Williams tocan la puerta para ofrecerle estudio y él dice, o para venderle algunos libros y revistas. Él rechazó a estos hombres diciéndole, tengo demasiados libros. Así que al día siguiente, Black y Williams regresaron con una estrategia diferente. Ellos le preguntaron, ¿nos puedes enseñar a hablar español? ¿Y saben cómo contestó Serna? Dijo, con gusto. Así que empezaron a estudiar español con la Biblia, con el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, y cuando iban por el capítulo 2, llegaron al sábado. Y Serna le dijo, el día de reposo es el domingo, no es el sábado. Así que entre ellos acordaron tener un debate público sobre el tema. Y el pastor Serna dijo, pues está bien. Así que llegó el día y llegaron muchas personas a escuchar. Así que los dos comportores, Black y Williams, empezaron y con solo 12 versículos sobre el sábado, Serna quedó convencido. Cuando ellos terminaron de presentar su punto y le tocaba al pastor Serna, él dijo, estos hombres me han mostrado que el día correcto es el sábado y lo guardaré el siguiente fin de semana. Así que Black y Williams dieron una serie de evangelismo allí en esa área y 15 personas se bautizaron, incluyendo al pastor Marcial Serna. Y así el primer bautismo de un latino ocurrió ese diciembre 9 de 1899. Serna fue el primero en bautizarse junto con otros hispanos. De paso, el padre de dos de ellos, de dos de los que se bautizaron ese día, ese diciembre, amenazó con matarlos a todos si se bautizaban, no solamente a sus hijos, sino a todos los que se bautizaran ese día. Y cuando llegó ese día, le dio un ataque al corazón a ese señor y murió. Así que esa amenazó a los hijos de Dios y ese mismo día que ellos nacieron en Cristo, este hombre murió de un ataque al corazón. Interesante, ¿eh? En diciembre 23, ese mismo año, 1899, empezó allí un pequeño grupo hispano en la ciudad de Sánchez, en el estado de Arizona. Esa fue la primera iglesia hispana aquí en Norteamérica. Y después de ser pastor de la iglesia metodista, Serna terminó recibiendo licencia ministerial por la Asociación General en el año 1900. La iglesia creció y tuvo un impacto en el estado de Arizona, Nuevo México y el estado de California. Así que este capítulo 7, muestra cómo pequeños comienzos pueden tener grandes resultados. Poderoso. El siguiente capítulo es el capítulo 8 y presenta la historia de Lulu Irene Whitman. Lulu, ella fue evangelista y fue también defensora de libertad religiosa. Conocida por eso, conocida por ser una defensora de libertad religiosa, por ser una evangelista reconocida, efectiva y una oradora pública tremenda. Los pastores decían sobre ella, decían, Lulú consiguió en 2 años lo que muchos ministros no habían podido hacer en el estado de Nueva York. Eh, Ella recibió una licencia ministerial en el año 1897 y entre los años 1896 y 1905, Lulu levantó 12 iglesias en el estado de Nueva York.
Ella realizaba serie de evangelismo por meses seguidos. No era de un fin de semana o de una semana como hoy en día, o de 2 semanas como se hacían hace unos 10, 20 años atrás, sino que era de meses hasta que un grupo se levantara y se organizara. O sea, ella hacía campaña durante semanas y semanas y meses hasta que una iglesia se levantaba. Cuando se levantaba un grupo, entonces ella se iba a otro lugar. Lulu en una ocasión dijo, estamos en la semana 7 de esta campaña de evangelismo y todos los asientos están llenos. Así decía ella. Iban por la semana 7 y todos los asientos estaban llenos, queriendo decir que la gente no se cansaba, tenía hambre de escuchar la palabra de Dios. Ella también se dedicó a distribuir material impreso a veteranos y a todos los interesados. Y por los constantes viajes que ella y su esposo, de paso, su esposo se llamaba John, esos viajes pues eh, sufrían de tuberculosis y otras enfermedades que acarreaban por el tanto viajar y el contacto con distintos climas y personas y demás. En una ocasión fue invitada a Lincoln, Nebraska, a dar una serie de 2 semanas en un auditorio de unas 2.000 personas que habían allí. Ese febrero, fue en febrero, el clima estaba muy malo, mucho frío, mucha nieve, pero aparecieron 1.500 personas, incluyendo miembros de la, legislatura del estado de Nebraska. 1.500 personas, aún con el clima frío, y una inclemencia tremenda. Que de paso, Lulu vivió en una época de transición también, comparada con muchas pioneras que sirvieron en cargos pastorales y administrativos, a una época en el que las mujeres empezaron a ser menos visibles. ¿Ah? Lulu también vivió una transición en la iglesia adventista, fue parte de una transición. Las mujeres en los primeros años del crecimiento de la iglesia era visible, eran predicadoras, eran líderes, eran administradoras, evangelistas. Lulu fue una de las últimas mujeres que se le dio esa libertad de poder ser una líder en la iglesia, o sea, a nivel que ella llegó. Pasó a una época en la que las mujeres empezaron a ser menos visibles. Que de paso, en abril de 1909, Lulu se convirtió en la primera adventista en dirigirse a la legislatura del estado de Missouri, aparte de la legislatura del estado de Nebraska, también en Missouri. Am, pero después de la muerte de Elena, que fue en el año 1915, la influencia del fundamentalismo en la iglesia adventista movió a las mujeres fuera del púlpito. Así que Lulu representa el fin de una era para las mujeres adventistas. En el 1918, Lulu terminó saliendo de la iglesia, lamentablemente, y terminaron su empleo en la iglesia. O sea, la iglesia le quitó su licencia. Ella se desanimó hasta el punto que terminó saliéndose de la iglesia. Pero el hecho de que ella salió de la denominación no quita todo lo que Dios hizo a través de ella durante tantos años. A principio del cristianismo existía una creencia que se llamaba donatismo, que decía que el pastor tenía que ser perfecto y sin ninguna mancha para que su ministerio sea válido. Como iglesia rechazamos esta creencia. Somos seres imperfectos, que cometemos errores, que nos desanimamos, pero que Dios puede levantarnos y restaurarnos. Así que, aunque Lulu terminó saliéndose de la iglesia, pero la iglesia reconoce el esfuerzo que ella hizo, eh, que ella aportó al avance de la obra en la iglesia adventista. El siguiente capítulo, el capítulo 9, menciona la historia de Charles Marshall Kinney, el pastor Kinney. Pastor Kinney es conocido como el padre del adventismo negro. Nació en el estado de Virginia y en el año 1878 escuchó un sermón en los labios de Elena G. de White, un sermón que cambió su vida y se convirtió en ministro y defensor de la diversidad y el talento de las personas de color negro. Luchó contra el racismo como ningún otro
aún dentro de las filas de la iglesia. Elena de White, escribiendo sobre el racismo en la iglesia de San Luis, dijo en una ocasión: mientras me arrodillaba para orar, estas palabras se me presentaron como si fueran escritas con un lapicero de fuego. Todos ustedes son hermanos. Esas fueron las palabras que ella vio escritas como con un lapicero de fuego. La palabra que ella vio fue, y que ella escuchó: todos ustedes son hermanos. Entonces, Elena G. de White decía: el color de la piel no determina el carácter en las cortes celestiales. Interesante. En el año 1889, el pastor Kinney fue ordenado al ministerio y fue el primer ministro, primer pastor en trabajar en la primera iglesia de personas de color, organizada en el año 1883 en el estado de Tennessee. El estado de Tennessee, allí fue que empezó o se organizó la primera iglesia adventista de personas de color. Luego de eso, el pastor Kinney organizó otras iglesias para personas de color, como la de Bowling Green, en el estado de Kentucky, en el año 1891. Así que durante su ministerio llevó la membresía de personas de color de unos cientos, a más de 26,000 personas durante su ministerio pastoral. En el año 1911 se retiró después de la muerte de su esposa y murió en agosto de 1951. Algo podemos aprender del pastor Kinney, y es que no podemos tolerar el racismo en ningún nivel. Debe de rechazarse y debemos de reconocer que todos somos hermanos y somos hijos de Dios, no importa el color, el sexo, de dónde venimos, nacionalidad. Siguiente capítulo, el capítulo 10, habla sobre el pastor Eli Burgess Miller, pastor Miller, profesor, reconocido profesor de homilética. De paso, el pastor Miller fue el primer profesor adventista de homilética. Trabajó en el Battle Creek College. El pastor Miller se especializó en homilética y oratoria pública. De paso, fue el primero en la historia del adventismo. Y las personas decían: ningún hermano debería perderse ese curso que daba el pastor y el profesor Miller. Se casó con Eva Perkins, y trabajaron juntos muchos años. Ambos fueron misioneros en África y otras partes del mundo. Lamentablemente sufrió mucho de tuberculosis. Murió en el año 1900 y su esposa se volvió a casar con Hankins, I.J. Hankins, y ambos regresaron a África como misioneros. Así que ese capítulo 10, muy interesante sobre el pastor Miller, y su aportación a la iglesia adventista. En el capítulo 11 se escribe la historia del pastor Fulton, John Edwin Fulton, pastor, administrador y misionero, un líder muy amado y muy respetado por la iglesia adventista del séptimo día. El pastor Fulton nació en Nueva Escocia en julio de 1869 y sus padres se mudaron aquí a Estados Unidos cuando él tenía 6 años de edad. Se mudaron al estado de Oregon. Y John empezó trabajando como colportor. Luego pasó a ser pastor de la iglesia adventista en Oregon y en el estado de California entre los años 1890 y 1893. Y en el año 1894 aceptó un llamado a trabajar como evangelista en Nueva Zelanda. Luego viajó a Fiji y allí empezó a publicar la revista Rarama, que significa light o luz, que fue las primeras literaturas adventistas allí en Fiji. Y cientos se convirtieron allí. Entre los años 1909 y 1915 fue presidente de la Unión Australiana, el pastor Fulton. También fue presidente de la División Asiática entre 1915 y 1921. Así que el pastor Fulton estaba dirigiendo la obra adventista en China, Japón, India, las Filipinas y otros países e islas de allí en el continente asiático. Así que qué tremenda labor tenía el pastor Fulton, dirigido por Dios para llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Los pastores lo describían al pastor Fulton como
el hombre más amoroso que jamás habían visto. Y en memoria del pastor Fulton, tenemos el Fulton Adventist University College, allí en Fiji, y también la Fulton Memorial Library, la librería en memoria de Fulton, desde el año 1960, allí en la Universidad de la Sierra. Así que muy, muy querido y respetado el pastor Fulton. Allí pueden leer más sobre él y su historia en el capítulo 11. El capítulo 12 presenta a Minnie Saip, pionera adventista, es la última que presentan aquí en este libro. Saip fue evangelista, fue pastora, fue misionera, fue administradora. Ella fue miembro de una iglesia evangélica, pero conoció a un adventista que se llamaba Logan Saip y se casaron. Y aunque ella continuó asistiendo a su iglesia evangélica, pero luego de estudiar la Biblia con su suegro, se llamaba J.L. Saip, se bautizó en la iglesia adventista en julio de 1889. Ella se dedicaba a compartir literatura mientras su esposo trabajaba en el campo. Tuvieron 3 hijos y cuando nació el tercero, ella tuvo un colapso nervioso que la afectó mucho, pero a pesar de eso, estaba decidida a seguir adelante y a la edad de 32 años se dedicó a tiempo completo a predicar. Recibió una licencia de pastora de la conferencia de Oklahoma en el año 1902. Llega a una ciudad, cuando ella llegaba a una ciudad para dar evangelismo, porque ella se dedicaba, fue una, Minnie Sai fue una evangelista innata, eso era tremendo. Cuando esa mujer predicaba, el Señor llegaba a través de ella a los corazones de las personas. Pero miren algo interesante sobre Saip. Cuando ella llegaba a una ciudad, antes de dar la semana de evangelismo, antes de empezar, miraba la condición espiritual de los miembros de la iglesia. Ella no empezaba con la serie de evangelismo sin antes ver reconciliación entre los hermanos, si había algún tipo de conflicto entre ellos, porque ella decía, no puede haber crecimiento espiritual, no puede manifestarse el poder de Dios si ustedes están divididos en conflictos, contiendas. Y ella decía, no, porque a veces por cualquier malentendido se presentaban enemistades y conflictos. Y ella entonces veía cómo el poder de Dios obraba y esta gente se reconciliaban y luego empezaba la semana, la serie de evangelismo y las almas venían a los pies de Cristo Jesús. Así que en una ocasión un hombre, también aquí el libro presenta o escribe que en una ocasión un hombre de negocios le ofreció $25 a la semana si trabajaba para su compañía como agentes de ventas. $25 en aquel tiempo era un dineral. $25 a la semana, era algo tentador, fue una tentación. El enemigo quería desviarla, desmotivarla de la obra. Sin embargo, ella rechazó la oferta. Le dijo, mi negocio está en las cosas del Señor. En el año 1911, ella pasó por una tragedia. Su casa en el estado de la parte norte de Iowa, ella vivía allí. Su casa se incendió y perdió absolutamente todo. Solo se quedó con la ropa que tenía. Ella dijo, si Dios permitió esto es por una buena razón. Yo confío en Él. Y ella dice, no derramé ni una sola lágrima por esta pérdida. Ella murió en el año 1956 en el estado de Oregon. Ella, Saip, es un ejemplo a seguir. Una mujer luchadora desde joven, con una fe vibrante y un liderazgo poderoso. Y finalmente, en el capítulo 13, es el último capítulo, habla sobre un ministerio encaminado hacia el futuro, un ministerio pastoral con una visión en lo futuro. Y hace énfasis en que el ministerio pastoral siempre ha sido variado y retador. Énfasis en que Dios usa personas imperfectas y que Dios tiene un plan con su pueblo. También presenta un reto, y es que en este tiempo, a diferencia de a finales de los años 1870, que hubo un auge, un interés por estudiar teología y entrar al ministerio, hoy en día no vemos eso. Entonces, el autor se hace la pregunta,
¿cómo podrá la iglesia mantener el porcentaje de retención entre pastores? Porque en los últimos años han entrado muchos pastores, pero el porcentaje de retención, o sea, de mantenerse ha disminuido. Muchos pastores renuncian, muchos pastores dejan el ministerio, se desaniman por X o Y razón. Entonces, si las cosas siguen como van, en un futuro cercano, la división norteamericana, esta división norteamericana, aquí en Estados Unidos, Canadá, tendrá escasez de pastores. Y el autor dice, en el pasado se inscribían alrededor de 600 a 800 estudiantes cada año para estudiar teología. Hoy en día, en la actualidad, solo unos 100 estudiantes entran al departamento de teología cada año en todas las 13 universidades de la división norteamericana. Aquí en la división norteamericana tenemos 13 universidades. Alrededor de 100 se inscriben. Que de paso, en una encuesta que se hizo en una academia de secundaria, una academia dentista de secundaria, en esa encuesta no se encontró ni un solo estudiante a punto de graduarse de secundaria para entrar a las universidades, ni un solo estudiante mostró interés de estudiar teología. Entonces, la pregunta que el autor termina haciéndose es, ¿de dónde saldrá la siguiente generación de pastores adventistas? ¿De dónde? Así que este es el libro. Ya les resumí allí, compartí con ustedes bastante información. Pero si usted quiere leer más sobre alguno de estos eh, personajes, pastores, hombres y mujeres que Dios utilizó poderosamente en su historia, sus fracasos eh, y muchos detalles que el autor aquí, el pastor Campbell, doctor Campbell, presenta aquí en este libro, bien puede comprarlo y leerlo. Si alguno de ustedes por alguna u otra razón no puede hacer eso, pues compartí aquí algunas de las informaciones más importantes. Y yo espero que estos datos nos ayuden a valorar lo que Dios ha hecho, no solamente durante el crecimiento de nuestra organización, de nuestra iglesia adventista, los años 1850, 60, 70, 80, sino desde el principio Dios ha estado llamando hombres y mujeres para dedicarse en cuerpo y alma a esta obra, para acabar con la misión que Dios nos ha encomendado. Así que yo espero que sea de bendición. Motívate a estudiar, motívate a leer, enriquecer tu conocimiento con una buena lectura, un buen libro, que yo sé va a ser de bendición para ti y para tu familia.